Bueno, mis amados hermanos, me alegra estar con ustedes de nuevo para continuar en nuestro estudio de las marcas de una iglesia saludable. Y en esta sesión vamos a estar estudiando la novena marca de una iglesia saludable, un compromiso al liderazgo bíblico. Pero antes de comenzar, déjame orar para que el Señor nos bendiga en nuestro tiempo juntos para la gloria de Jesús. Oh Padre amado, ahora estamos entrando en este estudio y sabemos que necesitamos de tu ayuda para entender, mi Señor, para comprometernos a lo que la Biblia nos enseña sobre el liderazgo bíblico, para que Cristo reciba la gloria que Él merece a través de nuestras iglesias locales. En su nombre oramos. Amén. Amén. Bueno, podemos resumir todo lo que hemos visto hasta ahora con la siguiente oración. Una iglesia que es saludable es una iglesia que se compromete a la predicación expositiva con teología bíblica enfocada en el evangelio, con la esperanza de la conversión, buscada a través del evangelismo, conduciendo a la membresía en la iglesia, que naturalmente involucra la práctica de la disciplina de la iglesia para proveer el contexto para el discipulado y el crecimiento bajo el cuidado del liderazgo bíblico. Bueno, una iglesia que es saludable es una iglesia que se compromete a esas 9 marcas. Hablando ahora del liderazgo bíblico de la iglesia, podemos decir que la iglesia tiene 2 oficios formales: pastores y diáconos. Eso es lo que vemos, por ejemplo, en 1 de Timoteo 3, cuando Pablo habla de los oficios de la iglesia y nos da los requisitos para los 2 oficios. La iglesia local está correctamente ordenada por 2 roles de siervos distintos: anciano o pastor o obispo. Como vamos a ver, estos 3 términos se refieren al mismo oficio, y también diáconos. Y podemos llamarlo oficios en tanto que mantengamos su naturaleza humilde de siervos, porque al fin del día, estos 2 oficios son servicios dados a la iglesia. Bueno, hablando primero del primer siervo, el pastor, 3 palabras del Nuevo Testamento son empleadas para describir a este siervo. Vemos 3 términos: pastor, es poimen o poimenos en Efesios 4:11, anciano, presbúteros en Tito 1:6, y obispo en Tito 1:7, episcopas. Bueno, estos 3 términos, de nuevo, creemos, estos 3 términos se refieren al mismo oficio. Pero, ¿qué significan estos términos? ¿Qué significan estos términos en cuanto al rol del anciano, pastor y obispo? Hablando del obispo, perdón, hablando del anciano presbúteros, usado 66 veces, esto puede significar alguien quien es mayor, y muchas veces eran hombres experimentados que gobernaban una tribu en Israel. Esa es la manera en que esa palabra fue usada en el Antiguo Testamento, y conlleva la idea de un hombre maduro, un hombre que tiene mucha experiencia, un hombre mayor. Pero viene a referirse al oficio de anciano de una iglesia local, y podemos ver eso en pasajes como Hechos 14:23, capítulo 20, 17, 1 de Timoteo 5:17 y 19, Tito 1:5, Santiago 5:14 y 1 de Pedro 5:1. Bueno, yo les animo que busquen esos pasajes para ver cómo la palabra se usa en esos contextos. Pero la idea es que alguien que va a servir en el oficio de anciano debe ser un hombre maduro en la fe. Esa es la razón por la que vemos en 1 de Timoteo 3 lo siguiente: un obispo, un anciano, un pastor, debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios?
no un recién convertido. Entonces es un hombre maduro, dado su integridad, su carácter en los requisitos que Pablo está nombrando aquí. Y también dice claramente, no un recién convertido, un pastor, un obispo, un anciano, debe ser alguien maduro, un hombre maduro en la fe. Después tenemos la palabra poimen, que significa pastor, traducido así solo en Efesios 4:11. Esta es una palabra aplicada a Jesús en pasajes como Juan 10:2 y Juan 10:11 a 12, también en Juan 10:14 a 15 o a 16, Hebreos 13:20 y 1 de Pedro 2:25. La forma verbal, poimaino, significa cuidar ovejas y es aplicada a la relación entre Dios y su pueblo. En pasajes como Mateo 2:6, Juan 21:16, Hechos 20, 1 de Pedro 5:2 y Apocalipsis 7:17. Obviamente vemos el pasaje preeminente de Dios como pastor en Salmo 23, en que Él cuida de sus ovejas, las guía a los pastos verdes para que puedan comer, va protegiéndoles con su vara. Bueno, eso es lo que hace un pastor. Y es de eso, de la descripción de Dios con su pueblo, donde aprendemos lo que debemos hacer como pastores para cuidar de las ovejas como sus subpastores, sabiendo que Cristo es el buen pastor. Y luego tenemos episcopas, usado 5 veces, que se refiere a un sobreveedor o obispo. En pasajes como Hechos 20 y 28, Filipenses 1:1, 1 de Timoteo 3:2, Tito 1:7, 1 de Pedro 2:25. El término se refiere a uno que toma responsabilidad de guardar y supervisar. Esto se refiere a una persona que cuida al rebaño y lo aleja del peligro en el camino y lo guía hacia lo mejor. ¿Y cómo lo guía el rebaño hacia lo mejor? Bueno, el pasaje Hebreos 13, 7, 17 y 24 nos ayuda a entender, porque hay una palabra usada ahí que se refiere a aquellos que están liderando una congregación, principalmente mediante la enseñanza de la palabra y velando por sus almas. Mira lo que dice aquí en Hebreos 13. Hebreos 13. Hebreos 13, primero, 7. Acordaos de vuestras guías que os hablaron la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es que los ancianos, pastores o obispos guían? Por hablar la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Obviamente, de nuevo, deben ser hombres maduros en la fe para dar un ejemplo. Mira lo que dice Hebreos 13:17 más adelante. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose porque eso no sería provechoso para vosotros. Y 24, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. Entonces, parte del rol del pastor es velar por las almas, cuidar al rebaño, alejarlo del peligro en el camino y guiarlo hacia lo mejor, como al hablar la palabra, enseñar la palabra fielmente y dar un ejemplo con nuestras vidas. Entonces, estas palabras, anciano, pastor y obispo, se refieren al mismo oficio, pero nos dan de entender las características y la función o las funciones del hombre que va a tomar ese encargo, que va a funcionar en ese oficio. Es un hombre maduro en la fe, que tiene buen carácter, un hombre que va a alimentar el rebaño y cuidar al rebaño para guiar el rebaño hacia lo mejor y velar por las almas de la congregación. Bueno, ¿por qué nos referimos a estos términos como intercambiables? Como intercambiables. El Nuevo Testamento usa estos términos intercambiándolos en múltiples pasajes. Por ejemplo, Pablo usó presbúteras y episcopas como sinónimos en Tito 1, 5 y 7. Mira esto, Tito 1, 5 y 7.
y 7. Por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Entonces, él está mandando a Tito para que él designara ancianos en cada ciudad. Pero mira lo que dice en Tito 1:7, porque el obispo debe ser irreprensible. Pablo usa estos términos como sinónimos en el mismo contexto, ¿sí? En 1 Timoteo 3, 1 a 2, Pablo destaca que los sobreveedores o obispos deben ser capaces de enseñar, lo cual es lo que los pastores y ancianos aparentemente hacen, por ejemplo, en pasajes como Efesios 4:11 y 1 Timoteo 5. Mira 1 Timoteo 3 primero. Él dice, palabra fiel es esta, 1 Timoteo 3:1. Si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. ¿Qué debe hacer el obispo? Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer. Y mira, fin del versículo 2, apto para enseñar. Bueno, ¿quién enseña en la iglesia principalmente? Mira el mismo 1 Timoteo el capítulo 5 y mira lo que él dice sobre los ancianos. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Entonces, un obispo debe ser apto para enseñar, pero son los ancianos que están enseñando. ¿Qué nos comunica es el hecho que Pablo usa estos términos como sinónimos? Es que un obispo y un anciano y un pastor son tres términos que se refieren al mismo oficio. Pero esto es aún más claro en pasajes como 1 de Pedro 5, en que los tres términos se usan en el mismo pasaje. 1 de Pedro 5:1. Mira lo que dice esto y los versículos que siguen. Por tanto, a los ancianos entre vosotros, ancianos, exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastorear, ahí está la palabra pastor, el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Bueno, él dice, velando por él. ¿Vieron eso? Pastorear el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él. Eso es lo que hace un obispo. Tenemos anciano en el pasaje, tenemos pastorear en el pasaje, tenemos velar, lo que hace un obispo en el mismo pasaje. Y aquí, cuando Pablo en Hechos 20 estaba hablando con los ancianos de la iglesia en Éfeso, en un lugar que se llama Mileto, él usa estos términos como sinónimos de nuevo. Mira Hechos 20, 17. Y desde Mileto mandó mensaje a Éfeso, perdón, Lucas está escribiendo, pero hablando de Pablo, y desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Y mira lo que dice aquí en el versículo 28, tened cuidado de vosotros, de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios. Él está hablando con los ancianos y él les dijo que pastorean la iglesia de Dios porque el Señor les ha hecho obispos, ¿sí? Entonces, los términos usados como sinónimos en el mismo contexto. Y esa es la razón por la que usamos estos tres términos como sinónimos. Referimos a estos términos como intercambiables. Se refieren al mismo oficio. Ok, aquí, ¿por qué no incluimos a los apóstoles, profetas y evangelistas como oficios de la iglesia? Cuando hablamos de los oficios de la iglesia, ¿por qué no incluimos apóstoles, profetas y evangelistas? Algunas personas revisan Efesios 4:11 y asumen que los apóstoles y profetas son mencionados y por consiguiente deben ser roles continuos o roles que siguen vigentes, ¿sí? Sin embargo, es claro desde el contexto que Pablo está describiendo algunos de los dones otorgados por el victoriosamente resucitado Cristo a su iglesia. Mira conmigo a Efesios 4. Efesios 4. Yo creo que esto va a ser
muy claro para nosotros. Cristo está hablando, por ejemplo, solo tenemos que leer Efesios 4:11 y adelante. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, que significa, sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Entonces, Cristo tiene la victoria y como el victorioso rey, él ha dado a su pueblo regalos, dones, ¿sí? De su victoria. Él dice aquí en Efesios 4:11, y él dio a algunos de ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ok. Bueno, él dio dones, él otorgó dones a su iglesia, a su pueblo, dones de su victoria para alcanzar el crecimiento y unidad del cuerpo. Y cada uno de sus regalos tiene un rol distinto. Los apóstoles y los profetas jugaron su rol al darnos la palabra sobre la cual la iglesia es fundada. Y en el mismo libro de Efesios, esto está explicado claramente. Mira Efesios 2, Efesios 2. Yo sé que para ustedes quizás este es un repaso, pero este es un punto muy importante. Así pues, ya no sois extraños, Efesios 2:19, ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces él dice, los apóstoles y profetas sirven como el fundamento sobre lo cual el edificio ha sido construido o edificado. Bueno, ¿cuántas veces necesitamos poner un fundamento para un edificio? Solo una vez. Y ese es el punto aquí. ¿Qué es el rol que los apóstoles y profetas han jugado en la iglesia? Ellos nos han dado la palabra de Dios y ahora no tenemos necesidad de profetas y apóstoles porque ya tenemos la palabra de Dios completa, ya tenemos el canon completado y no necesitamos apóstoles y profetas para darnos una nueva revelación porque ya hemos recibido la última revelación en Cristo Jesús. Mira lo que dice Hebreos 1. Esto está claramente explicado también en Hebreos 1. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo en muchas ocasiones, de muchas maneras a los padres por los profetas en estos últimos días, nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Bueno, él dice, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo y su Hijo es Dios encarnado y él nos ha dado la última palabra en él. Y ahora no necesitamos más revelación de Dios, ya tenemos la última revelación de él en su Hijo. Tenemos el Antiguo Testamento por los profetas en diferentes maneras. Tenemos el Nuevo Testamento a través de los apóstoles. Ya tenemos la palabra de Dios completa y es a través de la palabra de Dios que creemos y que la iglesia está edificada. ¿Sí? Mira lo que dice aquí en 2 de Timoteo 3:15. 2 de Timoteo 3:15. Pablo dice a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, eso se refiere al Antiguo Testamento, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. El Antiguo Testamento dado a nosotros nos da a entender nuestro Señor y Salvador Jesús, porque toda la Biblia está contando la misma historia redentora. Entonces, ¿qué nos enseña las sagradas escrituras del Antiguo Testamento? Salvación en Cristo Jesús. Y mira lo que dice Juan 17:20, cuando Jesús estaba orando en la oración sacerdotal. Mira lo que dice aquí en Juan 17:20. Mas no ruego solo por estos, es decir, solo por los discípulos que estuvieron con él en ese momento, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ese es el Nuevo Testamento. Tenemos el Nuevo Testamento para creer en Jesús, para ver el evangelio de nuestra salvación que Cristo ha logrado en su obra redentora.
Entonces los apóstoles y los profetas nos han dado el fundamento, la palabra de Dios, sobre la cual la iglesia está edificada, porque es a través de la palabra que creemos, pero no necesitamos una nueva revelación y por eso no necesitamos apóstoles y profetas en la iglesia de hoy. Lo que necesitamos son pastores que prediquen fielmente la palabra que ellos nos dieron. Bueno, los evangelistas se refiere a aquellos que salen y van a los no alcanzados para plantar nuevas iglesias sobre el fundamento de la palabra de Dios. Esa es la manera en que la palabra evangelista se usa en un contexto como Hechos 21. Hechos 21, en referencia a Felipe. Mira lo que dice: al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea, entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, los diáconos. Nos quedamos con él. Y ustedes van a recordar que en Hechos 8, que Felipe se fue y compartió el evangelio con el eunuco de Etiopía, de África, y eso fue como el rol de un evangelista para ir, compartir el evangelio con los no alcanzados para que puedan plantar una nueva obra del evangelio. Bueno, claramente cada pastor debe también evangelizar. Vemos esto en 2 de Timoteo 4:5. Pero la palabra evangelista se refiere a los que salen de la iglesia para plantar nuevas iglesias entre los lugares no alcanzados sobre el fundamento de la palabra de Dios, porque es a través de la palabra que creemos. Pero lo interesante es que los términos pastor y maestro parecen referirse al mismo rol, dada la ausencia de un artículo definitivo con la palabra maestro. Es decir, parecen que los dos términos se refieren a la misma cosa. El pastor es un maestro en Efesios 4:11. Y de estos términos, pastor es el único que Pablo bosqueja en 1 de Timoteo 3 y Tito 1 como un oficio único en la iglesia. Entonces, de los dones que vemos en Efesios 4, solo pastor sigue como un término que Pablo usa como un oficio en la iglesia cuando vemos pasajes como 1 Timoteo 3 y Tito 1. Bueno, por todo eso, solo creemos que el pastor y maestro es un oficio que continúa en la iglesia, no apóstol ni profeta y evangelista no es un oficio oficial en la iglesia. Bueno, es pastor, obispo y anciano. ¿Ok? ¿Por qué preferimos una pluralidad de ancianos? Bueno, para mí, yo creo que el patrón más bíblico es tener una pluralidad de ancianos, si es posible, para la iglesia local. Si hay hombres maduros que tienen el carácter y que cumplen con los requisitos de 1 de Timoteo 3 y Tito 1. Primero, yo creo que es una preferencia porque es el patrón bíblico cuando exploramos el Nuevo Testamento. Cuando leemos pasajes como Hechos 14:23, ancianos en cada iglesia, Filipenses 1:1, Santiago 5:14, vemos ejemplos de múltiples ancianos en iglesias locales. Entonces, parece que ese es un patrón bíblico. Segundo, una pluralidad de liderazgo tiene enormes beneficios prácticos para la iglesia. Mira lo que dice aquí. Primero, las decisiones. Esta es una cita de Jaime Dunlop, que escribió una clase que se llama Gobierno de la Iglesia. Y él dijo: primero, las decisiones tomadas por los ancianos colectivamente en lugar de por un solo anciano parecen tener el soporte de toda la congregación. Piensa en Proverbios 15:22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Segundo, una pluralidad de ancianos requiere que cada anciano desee someterse a sus otros ancianos, debe ser sus otros ancianos. Para que un grupo de ancianos opere efectivamente, cada anciano debe someterse a los otros, mostrando paciencia y respeto mutuo el uno por el otro. Esta imagen de unidad entre los ancianos sirve como modelo para la congregación. Tercero, una pluralidad de ancianos ayuda al liderazgo a conocer mejor la congregación. Con una pluralidad de ancianos es menos probable que los miembros de la congregación se sientan ignorados o sientan que no tienen acceso a sus líderes.
Entonces, por razones prácticas, yo creo que es una preferencia, o yo creo que es preferible tener una pluralidad de ancianos. Es el patrón bíblico en el Nuevo Testamento y también hay beneficios prácticos. Eso no es decir que un hombre que está sirviendo como el único anciano en una iglesia está haciendo algo mal, no, pero quizás él puede trabajar para levantar, para entrenar otros hombres para ser ancianos dentro de la iglesia que tienen ese llamado y también que cumplen con los requisitos de 1 de Timoteo 3 y Tito 1. Bueno, ¿cuál es la función bíblica de los ancianos? El anciano pastor de la iglesia local atiende a aquellos que Cristo ha salvado. Debemos atenderles a las ovejas, ¿sí? ¿Cómo debemos cuidarlas? Como vemos cuando Jesús estaba instruyéndole a Pedro. Mira Juan 21, 15 a 17. Entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Debemos apacentar a las ovejas. Y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Debemos pastorear. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Debemos apacentar, debemos pastorear, debemos atender las ovejas. Jesús, el gran pastor, multiplica su ministerio mediante pastores que no lo merecen, llenos de su espíritu. Pero ¿cómo atendemos a las ovejas? Principalmente hacemos eso al comprometernos a la oración y a la palabra, como vemos en el patrón de Hechos 6, del 1 a 4, para que por la predicación, la enseñanza, la instrucción, podemos exhortar y equipar a los santos. Es a través de la predicación, enseñanza, instrucción, con una dedicación a la oración que vamos a exhortar y equipar a los santos. Mira lo que dice Tito 1 sobre el rol de un obispo o anciano o pastor. Mira lo que dice Tito 1:9, Pablo hablando, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Entonces, un pastor debe poder exhortar a los santos, equiparlos, pero a la misma vez proteger el rebaño al refutar a los que contradicen. También vemos en un pasaje como Efesios 4 lo siguiente. Efesios 4:11, vemos esto. Y él dio a algunos de ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, porque tenemos pastores a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Debemos predicar, enseñar, instruir con la palabra de Dios para exhortar al rebaño para que puedan crecer, ser equipados, capacitados para servir el cuerpo, para que todo el cuerpo logre la madurez que Dios quiere que su cuerpo tenga. El objetivo del ministerio pastoral es la unidad congregacional y la madurez. Bueno, la palabra de Dios, debemos recordar eso, son los pastos de las ovejas de Dios, donde aprendemos a orar, escuchar, servir, amar, cantar, adorar y exhortar. Entonces, esa es la función bíblica de los ancianos, de atender, de apacentar, de pastorear el rebaño. ¿Cómo? A través de una dedicación, un compromiso a la oración y la palabra de Dios para que podamos predicar, enseñar, instruirles, exhortarles, equiparles, para que ellos sean equipados y capacitados para servir todo el cuerpo, para que logremos la madurez que Él quiere que tengamos y la unidad que Él quiere que tengamos. Y los pastores, a través de la predicación fiel, van a corregir y proteger el rebaño al refutar a los que contradicen. Muy bien. El segundo siervo que vemos es el diácono. El diácono.
Y no vamos a pasar mucho tiempo aquí porque probablemente esto es algo que ustedes ya han pasado varias veces. Pero la palabra diáconos es un término bíblico traducido diácono, que significa alguien al servicio de un superior, un agente, mensajero, asistente. Bueno, debemos afirmar, todos los seguidores de Cristo son siervos, como vemos en Mateo 23:11 y Juan 12:26, somos siervos. Unos diáconos de la iglesia no son una forma menor de cristiano. Hay solo una clase de cristiano, el esclavo humilde de Cristo. Pero ¿cuál es la función bíblica de los diáconos? El Nuevo Testamento provee que cualquier ministerio práctico que pueda interferir con el ministerio de la palabra requiere una administración específica. Y obviamente vemos la primera apariencia de este oficio en la iglesia en Hechos 6 y fue por causa de la necesidad de que las viudas no estaban siendo alimentadas y los apóstoles no tenían descuidar de la palabra y la oración para atender a las mesas. Entonces ellos nombraron otros hombres de buen carácter y capacidad para suplir esa necesidad, para que ellos pudieran poner su atención a la palabra y la oración y dedicarse a la palabra y la oración para alimentar a la iglesia espiritualmente. Una iglesia afirma a ciertos hombres para administrar ministerios específicos de cuidado práctico para la iglesia. Esto no excluye a los pastores de servir de maneras prácticas. No, como pastores debemos servir también, pero solo en tanto que estén dedicados principalmente al ministerio de la predicación y la enseñanza. Eso es lo que los diáconos hacen. Ellos pueden ayudar con el cuidado práctico de la iglesia para que los pastores se puedan dedicar a la palabra y la oración. Los diáconos promueven la unidad de la iglesia. Yo creo que esto es una buena cita de nuevo de Jaime Dunlop. Él dice, al proveer cuidado, pueden promover la unidad de la iglesia al proveer cuidado para todos los miembros de la iglesia, al permitir que los pastores, en nuestro caso, dediquen su tiempo al ministerio de la palabra y la oración, y por distribuir el trabajo a través de toda la congregación. Cuando los diáconos reclutan a voluntarios para los ministerios particulares con necesidades en la iglesia, a todos los miembros de esta les es dada la oportunidad de participar en el gozo de servir a otros. Bueno, de esas maneras, los diáconos pueden ayudar de promover la unidad en la iglesia. Entonces, estamos hablando de un oficio muy importante para toda la iglesia y para la unidad de la iglesia. Ok, habiendo hablado de estos dos oficios en la iglesia y ciertos temas en cuanto a estos oficios, vamos a terminar la lección hablando de la autoridad congregacional. La autoridad congregacional, porque hay ciertos temas, hay ciertas situaciones en que la autoridad, bueno, se queda con la iglesia. ¿Sí? Y debemos reconocer estos temas y estas situaciones y seguir el patrón bíblico. Bueno, la autoridad final se queda con la congregación en disputas personales. En Mateo 18, 15 a 17 tenemos el proceso de la disciplina de la iglesia. Jesús hace que la congregación como un todo sea la corte de apelación final en temas de disputas entre cristianos. Si un miembro ha pecado en contra de otro, rehúsa escuchar a sus compañeros de la iglesia, el asunto debe ser finalmente llevado a la iglesia y no simplemente a los ancianos entera para ser resuelto. Entonces, bueno, la iglesia tiene la autoridad final en la membresía y en la disciplina de la iglesia. Y por eso decimos lo siguiente, en la membresía y disciplina, la iglesia tiene autoridad. Por ejemplo, en 1 Corintios 5 vemos que es solo la congregación la que tiene autoridad para disciplinar a un miembro. No es simplemente los pastores. Yo sé que hemos hablado de esto varias veces, pero los pastores en sí no tienen la autoridad de llevar a cabo la disciplina. Bueno, esa autoridad pertenece a la iglesia. Pablo dice a los corintios que expulsen a un hombre de su congregación,
Más adelante menciona que la mayoría de ellos, en efecto, le han castigado. No sabemos si en 2 de Corintios 2 ellos están hablando del mismo, Pablo está hablando del mismo caso que él menciona en 1 de Corintios 5, pero es claro en 1 de Corintios 5 y 2 de Corintios 2 que fue la congregación que había llevado a cabo la disciplina. Mira lo que dice aquí en 1 de Corintios 5. Él dice, en el nombre, 1 de Corintios 5:4, en el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos, congregados, es decir, esta es una acción que pertenece a la iglesia entera. Yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entregada ese tal a Satanás para la destrucción de su carne. Y esto se refiere a la disciplina de la iglesia, de excomulgar, de expulsarlo de la iglesia. Pero también vemos en 2 de Corintios 2, si estamos hablando del mismo caso o otro caso, mira lo que Pablo dice. Bueno, él dice 2 de Corintios 2. 2:6, aquí está. 2 de Corintios 2:6. Es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Entonces, ¿quién le castigó? El que había pecado y no quería arrepentirse y fue expulsado de la iglesia. Bueno, la mayoría, es decir, toda la iglesia. Cuando el hombre se arrepintió, Pablo urgió a toda la iglesia a readmitirlo, de aceptarlo de nuevo. Lo que vemos en este ejemplo es que la congregación tiene la última palabra sobre quién es un miembro de su comunidad y quién no. En materia de membresía y disciplina, la congregación es la corte final de apelación para expulsar, para aceptar a alguien como miembro, para expulsar a alguien en la disciplina y para reaceptar la misma persona si se arrepienten. Es la congregación que tiene la autoridad final. En asuntos doctrinales, sabemos que los pastores deben proteger a la iglesia, al corregir y también refutar a los que contradicen, pero a final de cuentas es la congregación que también es responsable por su propia doctrina. Por ejemplo, en Gálatas 1:8-9, Pablo llama a las iglesias de Galacia a juzgar a cualquier predicador, incluso a él mismo, que predique un evangelio diferente al que ellos han aceptado. ¿Por qué? Porque Pablo tiene, y yo creo que más importantemente, Dios tiene esta expectativa de una iglesia. Mira lo que Pablo dice en Romanos 15:14. En cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. Él dice, bueno, ustedes tienen la capacidad ustedes tienen el conocimiento y la capacidad de amonestaros los unos a los otros. Y en Gálatas 1:8-9 vemos que la iglesia entera es responsable de mantener la sana doctrina. Muchas otras veces en el Nuevo Testamento es la iglesia como un todo la que es acusada por las falsas enseñanzas, no los líderes. De nuevo, en asuntos doctrinales es toda la iglesia a quien le es dada autoridad y que deberá rendir cuentas a Dios. Entonces, obviamente los líderes deben mantener la sana doctrina, pero también la iglesia. Y la iglesia tiene autoridad en los asuntos doctrinales. Porque, bueno, hay situaciones en que hay pastores que se desvían del camino de la sana doctrina y la iglesia debe echar a ese pastor por ser hereje. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene la autoridad final en las cuestiones doctrinales o para mantener la doctrina sana dentro de la iglesia. Liderazgo. La congregación debe cuidadosamente considerar a aquellos que son propuestos por los ancianos para ocupar el oficio de anciano o diácono. Entonces, para los oficios de la iglesia, bueno, para mí, yo creo que bíblicamente la autoridad final se queda con la congregación para considerar, para examinar a los hombres que van a ocupar esos oficios y decidir si ellos son capaces de ocupar el oficio y servir fielmente en ese rol de servicio a la iglesia. Entonces, en esos asuntos, en esos temas, la autoridad se queda con la iglesia entera.
y debemos reconocer eso bíblicamente. Bueno, ojalá todo esto haya sido de gran ayuda de pensar en cómo ser una iglesia saludable, de tener los oficios de liderazgo bíblico bien definidos dentro de la iglesia y que nos ayude de seguir el patrón bíblico de liderazgo dentro de la iglesia y también de reconocer cuando la congregación tiene la autoridad final. Bueno, si hacemos eso, yo creo que nos vamos a acercar más y más de ser una iglesia y iglesias saludables para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.